Buenos días, hermanos, amigos. Estuvimos ayer celebrando, ¿verdad?, el Día de la Amistad y el Amor, ¿verdad? Así que estamos un poco contentos, alegres. Pero yo voy a tratar en esta mañana un tema, de repente, que le voy a malograr un poquito la fiesta, pero que es muy vigente y es necesario también tratarlo. Miren, es un problema que está afectando a nivel mundial de la población, que la Organización Mundial de la Salud está tomando mucho interés y atención en este problema, que se ha convertido en una especie de plaga, una especie de epidemia, en la que mucha gente está siendo afectada, y aún nosotros como cristianos. Quizás en este auditorio estén padeciendo de ese problema en estos momentos, y son conscientes algunos, y algunos no son conscientes que están padeciendo eso. Entonces es una plaga, una epidemia que está atacando mucho. ¿Ya imaginan a qué me refiero? A la depresión. Miren, según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020, que está aquí nomás a la vuelta de la esquina, la depresión será la segunda enfermedad más discapacitante del ser humano. En el sentido de que será un obstáculo para yo desenvolverme en mi vida social y mi vida laboral. Me limitará como persona. Según la Organización Mundial de la Salud, cada hora 100 personas se suicidan por depresión. Quiere decir que en lo que dure esta exposición, más o menos 45 o 50 minutos, se habrán matado unas cerca de 100 personas en este tiempo. Está la depresión, está la plaga, la epidemia que estamos viviendo, que hay que conocer de este tema y abordar de este tema. Yo vengo hace un tiempo ya meditando sobre un capítulo, sobre un libro que trata justamente de la depresión de un personaje bíblico, de cómo él vive, pasa su depresión, cómo lo enfrenta y cómo lo supera. Y por eso he titulado este mensaje, La depresión, cómo pasar de esa desesperanza oscura a una esperanza luminosa. ¿Cómo se pasa, no? De esos momentos de crisis, de ansiedad, de angustia, a momentos más felices, más alegres y más satisfactorios. Vamos a leer un salmo, el Salmo 77, el Salmo 7.7, vamos a leer del verso 1 al 12, aunque es todo el Salmo el que vamos a meditar, obviamente enfatizando algunos versículos más, pero vamos a leer del verso 1 al verso 12. Si tienen sus Biblias, síganme en la lectura, por favor, y vamos a prestar atención cada frase, cada palabra, cada punto, cada coma, cada punto y coma. ¿Ya? Todo eso nos habla el texto. Dice así, está hablando el salmista Asaf. Dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de todas tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Antes de sumergirnos en el texto, quiero hacer 2 o 3 contingencias con respecto a lo que vamos a decir. En principio, el libro de Salmos y el libro de Proverbios, yo tengo por costumbre leerlos todos los días, aparte del texto que podemos leer y que leemos como iglesia, ¿no? Y yo les animo y les invito a que lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque el libro de Proverbios me enseña lo que es inteligencia emocional. Es decir, cómo saber gobernar mi mundo interior, mi mundo de las emociones,
y cómo saber relacionarme con mi prójimo. Quienes tenemos o tienen problemas en sus relaciones sociales, interpersonales, es porque no poseen inteligencia emocional. Si yo quiero tener relaciones más sanas en mi mundo familiar, social, laboral, tengo que aprender a leer, entender y aplicar proverbios. Salmos. El libro de Salmos me enseña lo que se llama, y podemos llamar, inteligencia espiritual, que me enseña a cómo gobernar mi mundo espiritual, mi mundo, mi alma, y cómo relacionarme mejor con Dios. Eso me enseña el libro de Salmos. Miren, si yo aprendo a orar usando la palabra de Dios en general, pero del texto de los Salmos en particular, va a ser de mucha ayuda y de mucho crecimiento en mi vida personal. Hay que aprenderse de memoria proverbios y salmos. Y voy a desarrollar en mi vida inteligencia emocional e inteligencia espiritual. Eso entonces, ¿por qué? Porque el libro de Salmos trata de cómo un creyente se relaciona con su Dios. Eso es lo que nos habla los libros de Salmos. Cómo un creyente vive diferentes estados anímicos, diferentes momentos de pensar con respecto a su vida cristiana, con respecto a la vida, con respecto a Dios. Sus momentos de crisis, sus momentos de desolación, de depresión, como vamos a ver en esta mañana, eso hablan los salmistas. David es uno de los grandes salmistas, Asaf es otro de los grandes salmistas. Entonces vive su crisis de fe y vive su victoria de fe también ahí. Entonces los salmos me ayudan a eso. Alguien preguntó una vez, o me dijo a mí, ¿no?, hablando de su esposa, yo no entiendo cómo un cristiano se puede deprimir, ¿no? Porque su esposa paraba deprimida, ¿no? Después le voy a explicar por qué se deprime una esposa. Dice, ¿cómo se puede deprimir un cristiano? Yo le decía, mira, David, un tremendo hombre de Dios, estoy seguro que más espiritual que tú y yo juntos, se deprimió. Y no una, muchas veces. Se deprime. El problema de un cristiano no es que nunca se deprima, es que permanezca y viva en la depresión. Eso es lo que está mal, para un cristiano y para una persona en general. Pero todos nos deprimimos, sin excepción, en algún momento de nuestras vidas pasamos. Y en esta misma mañana, yo no sé cómo ha venido cada uno de ustedes. Si están tristes, están alegres, están pasando momentos de ansiedad, momentos de angustia, no pueden dormir, están con una avalancha de ideas. Yo no sé qué están pasando. Dios lo sabe, y quiera que Dios les hable en esta mañana. Otra cosita más que quiero decir. El tema de la depresión como tema suena a un tema psicológico, ¿verdad? Y de hecho lo es también. Pero yo estoy parado en esta mañana más que como un psicólogo, que no dejo de serlo, como un expositor bíblico. Y mi obligación es hablarles de un tema desde una perspectiva bíblica y no hablarles de una perspectiva puramente psicológica. Siempre que nos acercamos al texto, siempre hay un riesgo de yo interpretar el texto en base a mi experiencia y en base a mi conocimiento. Y más aún los que tenemos un entrenamiento, digamos, científico, una ciencia, un conocimiento, y hacemos decirle al texto según mi ciencia y mi conocimiento que yo tengo. Es decir, acomodar el texto a la ciencia y al conocimiento que yo tengo, cuando debe ser al revés. Mi conocimiento y mi ciencia tienen que acomodarse al texto para que sea una exposición bíblica. Si no, es una conferencia psicológica, un discurso bíblico, pero no es una exposición bíblica. Entonces mi desafío en esta mañana es hablarles de la depresión más que desde una perspectiva psicológica, que la vamos a usar también, pero subordinada, sujeta al texto bíblico. Y una manera de lograrlo, y de intentar por lo menos lograrlo, es escoger un texto nada más, y que del texto surja todo lo que tengamos que decir. El expositor bíblico es prisionero del texto. Todo lo que yo tenga que decir, lo tengo que decir desde el texto, no desde mi ciencia y mi conocimiento, sino desde el texto. Entonces, dicho esto, vamos a entrar ahora sí de lleno en el alma de Asaf. Hemos dicho que los salmos, los salmistas viven, hablan y nos muestran sus peripecias de ansiedad, de angustia, de depresión en estos salmos. Y vamos a bucear en el alma de Asaf. ¿Qué pasaba con Asaf?
vamos a hacer como una radiografía del alma de Asaf. Y vamos a descubrir que hay 5 momentos en la vida, por lo menos en este contexto de Asaf, que él vive y que él pasa. 5 momentos que tienen que ver con 5 diferentes momentos de estado anímico que él vive. Y en esos momentos, 5 momentos en los que él tiene una visión diferente con respecto a sí mismo, con respecto a la vida y con respecto a Dios. Son 5 momentos diferentes, determinado por su estado anímico. En la depresión, generalmente muchos llegan hasta la 3ª fase y se quedan pegados ahí y a veces no superan. Asaf llegó hasta la 5ª etapa, hasta la 5ª fase, que es la etapa en la cual se supera la depresión. Son como 5 paraderos, 5 estaciones que vamos a recorrer en la vida de Asaf. Y vamos a ver qué vivió, qué pensó, qué sintió Asaf en todo eso. ¿Ya? Vamos a ver el primer momento. Dice en el verso 1 y 2, con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Esta palabra, angustia, es evidente que Asaf vivía un momento de angustia, y por eso su clamor. Entonces, el primer momento que vemos en la vida de Asaf, en estas circunstancias que él vivía, es una angustia clamorosa. Su primer estado anímico es de angustia, porque está viviendo un momento de adversidad, está viviendo un momento de crisis en su vida. Y entonces él se llena de angustia, y por eso clama a Dios. Y en esa primera visión que tiene con Dios, en cada momento vamos a ver cómo Asaf mira a Dios. En este primer momento Asaf mira a Dios como un Dios que lo puede ayudar, que lo puede auxiliar, que lo puede atender en sus necesidades. Y por eso clama en medio de su angustia y de su ansiedad. Y después vemos que él, cuando no recibe la respuesta inmediata de Dios, él empieza a deprimirse. Y por eso dice en los siguientes versos: alzaba en mis manos de noche sin descanso, me acordaba de Dios y empezaba su queja, su desmayo. Y me desmayaba, dice. No oía la respuesta de Dios. Y entonces empieza en los siguientes versos un momento que ya es entrar a la depresión. Pero antes de entrar a ese segundo momento, quiero que entendamos bien lo que es la depresión. Porque mucho se habla y a veces estoy deprimido y uno no sabe qué es la depresión y cómo se origina y cómo se forma la depresión. La depresión es un estado anímico de desesperanza, de abatimiento, de desgano, en la cual todo lo veo oscuro, todo lo veo sin salida. Mucha tristeza que hay ahí. Entonces, eso es una depresión. La depresión tiene 4 componentes. Emociones como la ira y la tristeza acompañan a la depresión, y sentimientos de impotencia y desesperanza. Digamos, son los 4 insumos, los 4 ingredientes que forman la depresión. ¿Cómo se forma la depresión? ¿Cómo llegamos a una depresión? La depresión se llega cuando hay una experiencia subjetiva de frustración. Cuando yo me frustro y siento que ya nada sale, que nada me sale, entonces yo experimento una frustración, entonces ahí donde podemos estar hablando de una depresión. ¿Y por qué nos frustramos? Hay 2 situaciones o 2 motivos en las cuales el ser humano se frustra. Uno, cuando no cumple o alcanza los objetivos anhelados. El tener dinero, el tener casa, el tener una profesión, el tener un proyecto. Entonces yo me deprimo, me frustro cuando yo no lo alcanzo. Y eso me puede llevar y me lleva muchas veces a la depresión. Pero hay otro motivo, que es el más sutil, el que no aparece muchas veces de manera consciente y más difícil de detectar, que sobre todo se da en nuestra infancia. Es cuando hay necesidades insatisfechas en nuestras vidas. Ahí también nos frustramos y degeneramos en una depresión. Y entre las necesidades básicas que tiene el ser humano, hay una en especial que es la más importante, que es la de ser amado. La de ser amado. Miren, hay gente, a mi consultorio llegan cada semana, miren, no les exagero, si les digo que cada semana llega gente, jóvenes, adultos, mayores, depresivos. Y generalmente es gente que no sabe por qué está depresiva.
En algunos casos, en los pocos casos saben. Porque los que saben a veces atienden y tratan eso. Pero mucha gente ya que no sabe por qué está. Para empezar, ni están enterados que están deprimidos. ¿Por qué? Cuando uno escarba en la vida de ellos, hay una historia de vida marcada por una carencia de afectividad. De no haber sido amados y haberse sentido y pensado amados por sus padres, por las personas significativas de su vida. Y por eso ahora viven con esa insatisfacción, viven con esa rabia, con esa cólera interna que está ahí. Entonces, eso le genera la depresión. Y por eso podemos hablar de dos tipos de depresión. Hay una depresión que la psiquiatría señala como depresión endógena y depresión exógena. La endógena es algo interno, la exógena es algo externo. Yo no estoy muy de acuerdo con esa clasificación. Yo he hecho mi propia clasificación personal en la cual yo abordo eso. Y yo le llamo a una la depresión coyuntural, que es cuando yo me deprimo porque hubo un hecho, una coyuntura específica, concreta, de situaciones de pérdida que me llevan a la depresión. Pero hay depresiones estructurales, es la otra clasificación, que tiene que ver ya con algo interno y que tiene que ver con mi personalidad. O sea, hoy se habla de un trastorno de personalidad depresiva. Ya la depresión como un trastorno de personalidad. Y son las personas que viven con mucha insatisfacción en su vida, que ven la vida muy pesada, muy difícil. Y hay momentos en que hacen crisis, pero hay momentos en que toda su vida se pueden pasar así, sufriendo ese trastorno de personalidad depresiva, y que nunca lo superan, y pueden vivir el resto de sus vidas así. Entonces, cuando no se siente una persona amada, se hace una persona vulnerable a la depresión. A mi consultor también llegan esposas que no se sienten amadas, valoradas, bien tratadas por los esposos, y están ahí deprimidas, y están enfermas. La carencia de amor, la carencia de afectividad, y más en las mujeres, más en las mujeres. No hay tiempo para explicar por qué. Más en las mujeres se produce la depresión. Por eso que, aunque de diferente manera también que en el hombre. Bien, no hay mucho tiempo para explicar más cosas. Vamos a entrar al segundo momento por la que pasa Asaf. Dice a partir del verso 3: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado, no hablaba. Es un segundo momento en la que ella retira su mirada de Dios para ponerla en sí mismo. Y es un momento en el cual la tristeza lo invade y cae en una depresión. Ya es un segundo momento netamente de depresión la que él está viviendo. Y lo que los versos siguientes hace es describir los síntomas de la depresión. Por ejemplo, menciona, dice, me conmovía, dice, me rehusaba a recibir consuelo. Es decir, un síntoma de la depresión es el desconsuelo. Mira, ya no me hables, ya ese rollo yo lo sé, no me digas nada, ya que Dios me va a bendecir, que no, por favor no me digas nada, déjame, ya no quiero oír más. No quiere y no busca oír consuelo. La queja, después viene también me quejaba, dice. Es típico del depresivo la queja, de echarle la culpa a otros o echarse la culpa a sí mismo, ¿no? Que por qué me salió esto mal, no soy un bueno para nada, nada me sale bien, ¿por qué lo hice? ¿Por qué me toca a mí? Después viene, dice, y desmayaba mi espíritu dentro de mí, el desánimo, el desaliento, que es típico también del depresivo. Después dice, no dejaba pegar los ojos. Está hablando del insomnio, que es típico del depresivo. En un depresivo, o tiene insomnio o tiene hiperinsomnia. Es decir, o duerme mucho o duerme poco. Con el apetito es lo mismo. O no tiene apetito o tiene mucho apetito. Los extremos siempre son patológicos, son enfermizos. Y eso pasaba con Asaf también, que dice que no podía pegar los ojos. Y no se puede pegar los ojos porque hay una avalancha de ideas. En el depresivo hay muchas quejas, muchas culpas, mucha rabia, mucha cólera. Y entonces todo eso lo asalta, ¿no? Prende su amígdala cerebral y está en movimiento. Y por eso no puede conciliar el sueño.
hay todo eso. Después dice también, estaba yo quebrantado. Quebrantado en el sentido que se sentía aplastado, sin ganas de hacer nada, sin ganas de salir, de disfrutar, de trabajar, sin ganas de nada de eso. Y dice, y no hablaba también. Otro síntoma típico también del depresivo es el aislamiento. Tiende a aislarse, no socializa, no interactúa con los demás. Entonces es un síntoma también. Entonces todo eso lo vemos en Asaf, todos esos síntomas que él está describiendo. Hasta que viene un tercer momento. Vamos entrando al tercer momento, que está a partir del verso 7 al verso 9. Dice así: ¿desechará el Señor para siempre? Miren, si en un primer momento él mira a Dios con una mirada esperanzadora, después, cuando Dios no le oye, aparentemente no le responde como él quisiera, vuelve su mirada a sí mismo y se queja y se desanima y se desalienta y se aísla, poniendo su mirada en sí mismo, llega este tercer momento en la cual ahora él mira a Dios otra vez. Pero vamos a ver cómo él lo mira a Dios ahora. Ya no de la manera como lo vio en un principio. Y dice así por eso, miren lo que dice el salmista: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Si en un principio en Asaf había una queja, pero una queja contra él mismo, tal vez contra la vida, pero llega un momento en los depresivos, no en todos, pero en muchos de ellos, en que la queja se vuelca contra Dios. Y hay una queja, un rechazo, una amargura contra Dios. Y por eso dice, ¿desechará a Dios para siempre? O sea, ¿no va a cumplir sus promesas Dios? O sea, ¿ha encerrado sus piedades en ira? ¿Dónde está ese Dios de misericordia? ¿Dónde está ese Dios de amor, de bondad? ¿Dónde está? No responde. Y se queja contra Dios, con amargura. Y en muchos depresivos hay eso, esa amargura, esa rabia contenida. Es típico del depresivo. Miren, si en las mujeres la depresión se manifiesta más en tristeza, en abatimiento, en el hombre se manifiesta más en ira, en cólera, en rabia. Es por eso que muchos esposos, o muchos hombres, o muchos jefes, tú les dices algo y explotan. Y se llenan de ira, porque probablemente están deprimidos y no lo saben. No están abatidos, no están tristes, pero son susceptibles y se llenan de ira, y tienen mucha ira, tienen mucha rabia contra la vida, contra Dios, contra ellos mismos. O sea, la irascibilidad de estas personas puede ser un síntoma de depresión. Y eso lo vivía Asaf. Un Asaf que ve a Dios como con amargura y se relaciona con Dios de esa manera. Miren, y hay una frase muy bonita, ¿no? Que dice acá, dice, ha encerrado con ira sus piedades. Es literatura pura, ¿no? Y esta frase me hace pensar en un gran poeta peruano, que fue un poeta depresivo. ¿Se acuerdan quién puede ser poeta depresivo? César Vallejo. César Vallejo. Cuando uno lee sus poemas, no hay que ser psicólogo para darse cuenta que este hombre era un hombre que sufría de trastorno de personalidad depresiva. Y hasta el día de su muerte fue un depresivo. Claro que su depresión le llevó a escribir tales poemas, tal genialidad para escribir esos poemas, ¿no? Y miren, por ejemplo, él dice en uno de sus poemas, esta tarde llueve mucho como nunca y yo no tengo ganas de vivir. Dice, yo no tengo ganas de vivir. ¿Y cómo titula su poema? Heces, así lo titula, ¿no? Después, bueno, los piedras negras o piedra blanca bien conocido, ¿no? Me moriré en París con aguacero, un día del cual ya tengo el recuerdo y no me corro, tal vez un jueves como hoy de otoño. Y efectivamente se murió en París y casi se muere un jueves, ¿no? Se murió el viernes a las 9 de la mañana más o menos, casi acierta, ¿no? Pero él era un hombre sumamente depresivo. Y es interesante ver en la vida de Vallejo, de César Vallejo, que Dios estaba presente en la vida de Vallejo, pero no de una
no con una visión positiva que él tuviera de Dios, sino con una visión negativa. Y por lo menos hay dos poemas en los cuales podemos ver que efectivamente es así, ¿no? ¿Se acuerdan el poema de los heraldos negros? Dice, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Dice, golpes como el odio de Dios. Qué manera de escribir Vallejo, ¿no? Para describir su vivencia, ¿no? Golpes como el odio de Dios. Él está diciendo, Dios me odia, dice, ¿no? Tiene otro poema donde dice, yo nací el día en que Dios estuvo enfermo. Grave, dice, ¿no? Así escribía César Vallejo, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios. Que como que si ante ellos la resaca de todo lo sufrido, la palabra sufrido de un depresivo, ¿no? Se emposara en el alma, ¿no? Está emposada en su alma todo eso, ¿no? Y dice, serán esos golpes, dice, serán los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos envía la muerte. Miren, a mí me impactan los poemas de César Vallejo, pero no me impacta por su contenido, que son fúnebres, que son de muerte, que son depresivos. Me impacta por la capacidad literaria de describir un estado anímico en los términos que lo describe. Y me impacta a mí como psicólogo de poder estudiar la riqueza de un alma, la vivencia de una persona depresiva y cómo afrontó y vivió su depresión. En ese sentido me impacta. Por eso el salmista Asaf dice, ha encerrado su ira, ha encerrado sus piedades en ira. Es decir, Dios ahora no hay piedades, manifiesta su ira, como César Vallejo, ¿no? César Vallejo tiene otros poemas donde dice también que se queja ante Dios, Dios mío, mi alma sufre, llora, tú no tienes Marías que se van, hablando de dos mujeres que se llamaron María muy importantes en su vida. Una fue su madre, que murió cuando él era niño. La otra María fue una mujer de la cual él mucho amó, se enamoró y las perdió también. Situaciones de pérdida que él experimentó. Él fue el 11º hermano de una familia numerosa. Perdió a un hermano mayor que era como su padre para él. Entonces, situaciones de pérdida adversa. Todo eso lo llevó a la depresión y a la amargura con la cual vivió César Vallejo. Y César Vallejo llegó hasta este tercer momento y quedó ahí. Y se murió en ese tercer momento. A diferencia de Asaf. Asaf llega a un cuarto y quinto momento. ¿Y cuál es el cuarto momento en el que llega Asaf? Está en el verso 10, que es el verso central de este texto, que es el verso clave de todo este capítulo, que si no estuviera este verso, no existiría el Salmo 77. No estaría Asaf relatando lo que él nos relata en este capítulo. Y dice, en el verso 10, dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Miren, hemos dicho que son diferentes momentos que implican diferentes miradas, diferentes estados anímicos por la cual pasa Asaf. Si hubo un primer momento en que él vive una angustia clamorosa y mira a Dios con cierta esperanza para que lo ayude. Después viene un segundo momento de tristeza, de depresión, y ya no mira a Dios. Después viene un tercer momento en la que hay una ira desbordada en él y mira a Dios con amargura, como un Dios malo, como un Dios que no responde. Ahora viene y entra a un cuarto momento en que ya no mira a Dios, vuelve a mirarse a sí mismo, retira su mirada de Dios y la pone ahora en sí mismo. Y podemos llamar este cuarto momento como un momento de serenidad y confrontación consigo mismo, porque eso es lo que va a hacer. Se va a serenar y va a hacer una autoconfrontación. Por eso dice él, y dije, empieza a hablarse a sí mismo, empieza a tratarse consigo mismo. Dice, esta enfermedad es mía, traeré a la memoria la diestra del Altísimo. Entonces dice, yo tengo que cambiar mi perspectiva, mi mirada. Algo no está bien conmigo. Empieza a hablarse consigo mismo. Y en este verso empieza el proceso terapéutico de cambio.
y de superación en la vida de Asaf de este problema de depresión que pasaba. Y la depresión, según diversas corrientes psicológicas, según lo que la psicología nos puede enseñar, según lo que la psicología ha descubierto, porque la ciencia es de Dios y que los científicos descubren nada más. Entonces, para superar una depresión tenemos que pasar por tres fases dentro de este cuarto momento, por tres fases. Una primera fase, que es la que vive también Asaf, es lo que podemos llamar la autoconciencia. Autoconciencia. O sea, Asaf dice, dije esta enfermedad. Él dice, esto que yo estoy viviendo, toma conciencia, ¿no? Es una enfermedad. Esto no es sano lo que yo estoy viviendo. El que no pueda dormir, el que pare quejándome, desánimo, desalentado, que pare renegando contra Dios, echándole la culpa a todo el mundo, paro renegando, peleándome con todo, esto no es sano. Esto no puede ser sano en mí. Algo anda mal en mí. Eso es ir tomando conciencia. Esto se llama una enfermedad. Y miren, el primer paso para superar cualquier trauma, cualquier complejo, cualquier problema psicológico, pasa por tomar conciencia de lo que pasa dentro de mi mundo interior. La manera de atrapar eso que me pasa es ponerle nombre también, como hace Asaf, y le dice, esto se llama una enfermedad. Entonces, cuando yo estoy en problemas con las personas, en conflicto con mi pareja, en conflicto con mi mundo laboral, entonces yo puedo decir, ¿qué me pasa? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se llama esto? Esto se llama ira, cólera, pero puede ser una enfermedad, esto se llama depresión. Entonces, desde el momento en que yo tomo conciencia y le pongo un nombre, yo ya estoy atrapando eso, esa vivencia, eso negativo, ese problema, y se inicia el proceso de cambio en mi vida. Entonces, tomar autoconciencia. Miren, hay mucha gente que tiene problemas de depresión y ansiedad y que no lo sabe, pero que tiene problemas orgánicos, problemas físicos, y que está yendo a un médico cuando debería estar yendo a un psicoterapeuta. Miren, hay problemas de la piel y el sistema nervioso central tienen una íntima relación. Hay una íntima relación. La rosácea, el vitíligo, todos esos son problemas del sistema nervioso central la mayoría de las veces. Y mucha gente va al dermatólogo para que lo ayude. Pero el problema no es un problema de dermatología, es un problema de ansiedad, es un problema de depresión. Las enfermedades autoinmunes, ¿a qué se le llaman enfermedades autoinmunes? En que nuestro sistema inmunológico, que está hecho para atacar las células malignas, los virus, las bacterias, en vez de atacar las células malas, llega un momento en que ataca las células malas. Ese ejército defensivo que tenemos en nuestro cuerpo es como que si se rebelara, nos traicionara y nos empieza a atacar. A eso se llaman las enfermedades autoinmunes, como la fibromialgia, el lupus. Y ningún médico, ni nadie sabe por qué se origina eso, por qué se altera esas células. Entonces sospechamos entonces que es un problema psicológico. Hay problemas de obesidad, que estamos llevando a la gente al médico, al dietista, para que lo examine y le da dietas y le da tratamientos y no pasa nada. Y le da, bueno, de repente tiene ansiedad y come mucho, pero el problema no es la ansiedad, el problema no es la depresión incluso que puedas tener. Hay una depresión encubierta que vive él, pero detrás de esa depresión hay una ira reprimida que se llama resentimiento. Entonces yo tomo conciencia que esto se llama resentimiento, y eso es lo que me lleva a la depresión, al fastidio, y eso es lo que me lleva a comer más, y ese es el problema de mi obesidad. Entonces yo no tengo que ir al médico a que me sane de mi obesidad, tengo que ir a un psicólogo, un psicoterapeuta que me ayude a bregar con esos nudos que hay en el alma para liberarme y sanar de ello. A eso se le llama tomar autoconciencia, que es el primer paso para salir de la depresión. Hay un segundo paso en que dice el salmista, esta enfermedad dice, mía es esta, mía es esta. El segundo paso para salir de un problema es la responsabilidad. Es decir, hacerme responsable de lo que me pasa. Hasta ese momento
Asaf le echaba la culpa a Dios de lo que le pasaba. No me responde, no me oye, no viene en mi auxilio, ha encerrado sus piedades en ira, no cumple sus promesas, no tiene misericordia. Le dice, no, esta enfermedad es mía. Este no es un problema que Dios ha generado, que Dios ha causado en mí. Esto es un problema mío. Yo soy el responsable. Para poder salir de un trauma, de un complejo, de una herida, yo tengo que hacerme responsable de eso que me pasa. De decir que este es un asunto que es mío, que tiene que ver conmigo y que yo soy el responsable de poder salir adelante, independientemente si el 100% del origen fue mío o no lo fue también. Pero me hago responsable. Hay lo que se llama en psicología, hay una culpa reparadora y hay una culpa condenatoria. La culpa condenatoria, esos sentimientos de culpa de un perfeccionista que me hace sentir mal y que me achaca y me deprime, me llena de ansiedad, no sirve. Pero hay una culpa reparadora que me hace sentir mal de lo que he hecho, pero que me impulsa a poder cambiar, a hacerme responsable de lo que me pasa. Entonces a eso se le llama una culpa reparadora, una culpa sana. Entonces, en la responsabilidad yo tengo que asumir cuál es mi responsabilidad, cuál es mi grado de culpa en todo ello. Y Asaf dice eso, ya no le echa la culpa a Dios, ya no le echa la culpa a la vida, ya no reniega de los demás. César Vallejo se quedó pegado ahí, en su depresión, y ahí murió él. Y es interesante que los Heraldos Negros lo escribe más o menos cuando él tenía 24 o 25 años. Mire, un joven de 24 o 25 años, depresivo, viviendo todo eso. Y nunca tomó conciencia de lo que le pasaba, de esos nudos y esas situaciones de pérdidas irresueltas en su vida, y por lo cual nunca pudo salir de ello. Asaf dice, no, esta es una enfermedad mía. Entonces el segundo momento, o la segunda fase para salir de la depresión, es lo que llamamos entonces la responsabilidad. Pero hay un tercer momento, una tercera fase, que se llama, que dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Dice, traeré a mi memoria, traeré a mi mente nuevos conceptos, nuevas ideas, nueva visión. Es lo que se llama la reestructuración mental o reestructuración cognitiva. Miren, todos los que estamos aquí tenemos creencias, tenemos esquemas, tenemos paradigmas en nuestra mente que hemos acumulado a lo largo de nuestras experiencias y vivencias en la vida. El depresivo tiende a seleccionar las cosas negativas de la vida, a quedarse pegado a lo negativo que le dio la vida, como en un principio lo hizo Asaf y como permanentemente lo hizo Vallejo, a las cosas malas, a las cosas negativas. Pero también en mi vida yo he vivido cosas positivas, yo he vivido cosas buenas, y yo puedo traer a mi memoria y reestructurar esas cosas buenas y esas cosas positivas que yo tengo. Dentro de las escuelas psicológicas hay una escuela que a mí me gusta mucho que se llama la terapia narrativa. La terapia narrativa dice que todos los seres humanos tenemos una narrativa, es decir, tenemos una forma de contarnos la vida de acuerdo a lo que hemos vivido. Todos tenemos una forma de contarnos la vida. Por ejemplo, yo puedo contarme la vida de cómo me despidieron de mi trabajo un día. Yo me cuento, esa es mi narrativa. Y mi narrativa puede ser la narrativa de un sentimiento de víctima. Ah, porque el jefe era malo, porque el trabajo era muy duro. Y echando la culpa, una narrativa que culpa a otros. Pero puedo decir, no, yo no cumplí, yo fallé en esto. Y puede ser una narrativa más sana y más madura, más responsable también. En mis relaciones de pareja, en mis fracasos sentimentales, ¿cómo me cuento mis narrativas? ¿Siempre le echo la culpa a la otra persona? Es típico en las parejas. En las narrativas que yo me cuento, cuando llega una pareja a mi consultorio, cada uno viene con su narrativa, cada uno viene con su speech, cada uno viene con su cosmovisión, con su versión, cada uno viene, esa es su narrativa que tienen. Cogen aspectos de la vida y no cogen otros aspectos. Entonces la terapia consiste en limpiar esa historia que se cuenta, en reestructurar esos esquemas, esos paradigmas, esos lentes con los cuales ve la vida. Todos tenemos unos lentes con los cuales vemos la vida.
Algunos tienen un lente oscuro, que todos lo ven oscuro. Otros lo ven, tienen lentes azules, ¿no? Ven más alegre la vida. Entonces todos nos contamos la vida, todos nos contamos lo que nos sucede, de una manera, no exactamente como fue, porque no somos objetivos. En lo que nos contamos hay una carga de subjetividad, mucha, con la cual teñimos nuestras apreciaciones, nuestras versiones de la vida. García Márquez decía, la vida no es la vida que vivimos, sino la vida que recordamos. Yo diría, la vida que nos contamos. Esa es la vida que recordamos. Entonces, si yo no selecciono o cambio mis recuerdos, entonces voy a deprimirme en ese sentido. Entonces necesito reestructurar mi vida, cambiar mi narrativa. ¿Cómo se logra ese cambio? ¿Cómo se logra reestructurar mi mente, mi esquema? Vamos a ver a su vez 3 formas de reestructurar mi mente que lo encontramos también en Asaf. 3 formas que logra reestructurar su mente. Él dice, yo voy a traer, ya no me voy a acordar ahora de un Dios de ira, sino de un Dios que tiene poder. De la diestra del Altísimo, dice él, ¿no? Entonces hay 3 formas en las cuales se logra reestructurar la mente, lo cognitivo de nuestro ser. Y está en los siguientes versos cuando dice, en el verso 11, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. En estos 2 versículos hay 3 verbos. Los 3 verbos son claves para entender las 3 formas de poder reestructurar mi mente. El primero dice, me acordaré. Tiene que ver con la recordación. ¿Qué es lo que yo recuerdo en mi vida? Miren, hay muchos recuerdos en nuestra vida que son como una carga pesada, que nos hacen daño, que nos limitan. Miren, todos los resentimientos que tenemos en la vida son recuerdos negativos y que por eso muchas veces andamos limitados o depresivos, porque nos hemos quedado pegados a esos recuerdos y necesitamos cambiarlos por recuerdos positivos. Nunca voy a olvidar de una señora ya cuando llega a mi consultorio, una persona que de niña, de adolescente fue muy buena cristiana, comprometida con Dios, y cuando llega a mi consultorio ya era una persona que no quería saber nada de Dios y andaba con cierto grado de depresión, de ansiedad, llega por un problema con el esposo. Pero ¿qué descubrimos en esta persona? Hablando, llegando, escarbando en su vida, ¿no? Ella recordaba un hecho que en ese momento no era muy consciente, pero recordaba un hecho que marcó su vida. Que cuando ella tenía 15 años, había cumplido 15 años, en su colegio todos sus compañeras que habían cumplido 15 años hicieron una fiesta para celebrar sus 15 años. Y ella quiso que sus padres le celebraran sus 15 años. Y sus padres estaban en las condiciones económicas de poder hacerlo. Pero por una cuestión religiosa, mal entendida la fe cristiana, le prohibieron. Y dijeron, no, nosotros somos evangélicos, cristianos, no podemos hacer fiestas. Una mala manera de entender el cristianismo. Y le prohibieron, le negaron y le rechazaron. Eso la marcó de por vida a ella. Y eso era algo que ella no podía recordar. Eso significó para ella el tener cierta amargura contra su padre y tener cierta amargura contra Dios. Yo no quiero creer en ese Dios que recorta mis libertades, que no cumple todos mis anhelos, siendo niña aún. Y él se quedó con esa imagen y recordaba eso. Y eso era una de las cosas, entre otras más, que había. Entonces se quedó peor. Necesita ella liberar ese recuerdo negativo. Necesita ella deshacerse de eso. Traer a la memoria otros recuerdos positivos de su padre. Porque se quedó pegado a los recuerdos negativos de su madre. Otro caso de un joven. Ya él llega a mi consultorio de 19, 20 años. ¿Qué pasó con él? También lleno de depresión, no poder dormir, con un cúmulo de pastillas y todo eso. Él llega y dice que cuando él tuvo 3 o 4 años, su madre la abandonó.
Su madre se fue fuera de la casa, parece que se fue con otro hombre. Cuando él tiene 13 o 14 años, más o menos a los 10 años, su madre vuelve a aparecer en su vida. Pero vuelve a aparecer en su vida solo para despedirse, porque un cáncer terminal se la iba a llevar. Y entonces ella aparece para eso nada más, para despedirse, y muere. Y el adolescente pasa un tiempo en el velorio y él cuenta, dice, yo no sabía, yo no podía llorar, no me salía ni una lágrima. Y vivió su confusión. Y ahí estaba ahora, a los 19 años, 20 años, sin poder dormir, sin ganas de luchar, de enfrentar, de estudiar algo en la vida. Si yo hubiera estado en ese momento, yo hubiera dicho a ese papá y a esa mamá que no aparezca esa mamá en la vida de este adolescente. Porque si va a aparecer una segunda vez para perderse como en la primera vez, mejor es que no aparezca en su vida. Que le escriba una carta, que le vea un video, para cuando sea más joven y esté más estable, ¿no? Pueda el joven verlo. Pero no acercarse en ese momento. Causó ese dolor. Y entonces el niño, el joven, tiene ese recuerdo ahí, metido en su cabeza, esas imágenes de esa muerte, de esa mamá, confundido. Y eso es lo que lo ata, y eso es lo que lo sume en la depresión. Necesitamos limpiar su historia. Necesitamos reconciliar la imagen materna que él tiene en su cerebro, de una mamá que la abandonó, una mamá que no lo quiso, que lo dejó, que se fue con otro hombre. Necesitamos reconciliar esa imagen. No necesitamos que tome pastilla todo el tiempo. De paso, cuando vivimos una depresión y hay crisis de este tipo, de no dormir, de desgano, de pensamientos suicidas y todo eso, no debemos tener miedo en ir a un psiquiatra y que sea medicado, para estabilizar la descompensación bioquímica que vive en ese momento. O sea, no, a veces yo he escuchado a muchos pastores cristianos decir, no vayas al psiquiatra, que eso no es de Dios. No, tenemos que ir al psiquiatra y tenemos que llevar al médico para lograrlo estabilizarlo. Pero no creamos que las pastillas antidepresivas o ansiolíticos lo van a sanar, lo van a calmar, para que una vez que esté calmado, él resuelva los nudos de su alma, los recuerdos negativos de su vida, y pueda reestructurar su mente, hacer una terapia cognitiva, de tal manera que pueda definitivamente superar su depresión. Entonces, ese es el primer punto, recordación. ¿Qué recordamos en nuestra vida? ¿A qué está pegado nuestra mente? Hay gente que no puede, hay noches que no puede dormir porque se duerme con la cólera. ¿No? Y dice, lo que me hizo este jefe, lo que me hizo esta persona, lo que me hizo mi esposo, mi esposa. ¿Por qué me dijo esto? Y no puede dormir. Porque tiene la cólera, la rabia, y recuerda todo el tiempo eso. Necesita sanar, limpiar esos recuerdos para poder lograr la reestructuración cognitiva. Pero hay un segundo momento. Dice, también meditaré en todas tus obras. Cuando Asaf estaba lleno de ira, en la segunda fase, lleno de ira, lleno de cólera, echándole la culpa a Dios, él no meditaba. Porque cuando uno está con ira, con ansiedad, con cólera, nuestra razón queda apagada, queda neutralizada. Entonces, mientras eso suceda ahí, no podemos salir de la depresión. Es por eso que para esos momentos a veces hay que estabilizarnos a través de ciertas pastillas. Pero para salir de la depresión yo necesito meditar, reflexionar, darme cuenta. Ahí está un poco el darme cuenta, la autoconciencia de por qué me pasa esto, por qué sucede todo esto, por qué me han acontecido todas estas cosas que yo vivo en estos momentos. Meditar en eso. Ahora, es interesante darnos cuenta en Asaf que Asaf superó su depresión, pero no porque Dios lo auxilió, no porque Dios le cambió las circunstancias, no pasó nada, no cambió nada fuera de él, pero él superó su depresión. ¿Por qué? Miren, una de las cosas que uno tiene que meditar es, en nuestras relaciones interpersonales, ¿por qué mi esposa o mi esposo actúa así conmigo? ¿Por qué mi jefe
o mi jefa actúa así conmigo. Miren, mientras yo no entienda, no medite, no reflexione por qué él es así, cómo es su carácter, su personalidad, entonces yo me voy a amargar y me voy a llenar de amargura, de ansiedad, de depresión, y lo voy a juzgar y lo voy a condenar. Eso mismo, ese mismo patrón relacional se repite con Dios. Cuando yo no entiendo y no conozco a Dios, también me molesto y me amargo con Él. Cuando en un momento de crisis Él no me auxilia, no me responde. Estoy en un problema, estoy en una crisis y Él no viene en mi auxilio, no me resuelve mi crisis, no me resuelve mi problema. Y uno se pregunta, ¿por qué ese Dios de amor no actúa así? No actúa, no me auxilia. ¿Por qué actúa de esa manera? Mientras yo no conozca el carácter de Dios, mientras yo no conozca la personalidad de Dios, entonces yo me voy a frustrar y me voy a ir de la iglesia y voy a renegar del cristianismo y voy a tener la visión negativa que Vallejo tuvo de Dios. En otro de sus poemas dice: si tú hubieses sido hombre, hoy supiese ser Dios, le dice Vallejo a Dios. Imagínense esa frase, ¿no? Claro que Dios se hizo hombre y fue y supo ser hombre y por eso sabe ser Dios ahora, pero él se quedó con la imagen negativa que tenía de Dios. Entonces, mientras yo no conozca de Dios, yo no conozca del carácter, me voy a frustrar. Y una de las grandes reflexiones que tenemos que hacernos cuando estamos en un momento de crisis es: Señor, ¿por qué tú no me sacas de esta crisis? ¿Por qué tú no me sacas de este problema? Estoy tal vez en un problema financiero, una deuda. Yo no dudo que tú tengas el poder para sacarme inmediatamente de este problema financiero. Yo no tengo la duda. Señor, he sufrido esta enfermedad terminal tal vez. Yo no tengo dudas que tú puedas sacarme de eso. Pero ¿por qué no me sacas? ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué Dios no actúa de esa manera? ¿Por qué Dios guarda silencios en esos momentos? ¿Por qué? Yo tengo que reflexionar ¿por qué Dios es así? ¿Por qué Dios no interviene en mis circunstancias? ¿Saben por qué? Porque Dios está más preocupado en obrar en mi mundo interior que en mi mundo exterior. Porque Dios, más que cambiar mi situación, quiere cambiar mi corazón. Más que obrar en mis circunstancias externas, Él quiere obrar en mis actitudes internas. Miren, hermanos y amigos, el más grande poder de Dios que se pueda manifestar en mi vida no es el poder que se manifiesta en mis circunstancias, sino el poder que se manifiesta dentro mío, en mi corazón, en mi alma. Ahí es. Hoy se publicita mucho que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar una casa, un carro, que hoy día van a cambiar tus circunstancias, que tú tienes que creerlo. Y todo se predica de éxitos, de finanzas, de prosperidad y toda bondad. Eso no es conocer mucho de Dios, es conocer una parte de Dios nada más. Yo les quiero dar a conocer la otra parte de Dios. Que Dios también puede decirte, que no te va a dar lo que estás pidiendo, que no te va a sacar del problema que estás viviendo, que no te va a sanar de la enfermedad que estás padeciendo. También puedo decirte a la luz de la Biblia que Dios puede actuar así. Para mí fácil sería decirte: mira, créelo, que Dios te va a sanar y Dios te va a dar dinero y te va a dar el proyecto. Sería engañar. Es un engaño, muchachos, que se hace desde muchos púlpitos. No, tenemos un Dios que da, pero tenemos un Dios que quita también. Tenemos un Dios que bendice de diferentes maneras, no a la manera que yo creo y yo pienso. Que puede bendecirme dándome algo, pero también puede bendecir quitándome algo. Si yo entiendo y reflexiono es eso. Entonces yo voy a creer en Dios y no me voy a desestabilizar y no voy a entrar en una crisis de fe. Créanme, hermanos, que uno crece más en la vida cristiana y madura más que cuando sufre momentos de pérdidas, momentos de crisis, momentos en que Dios no actúa y no me soluciona problemas externos. Es ahí donde uno crece más y es de más bendición para otros también. Eso es lo que yo tengo que reflexionar. Eso es lo que yo tengo que entender de Dios. Ese es el carácter de Dios.
Esa es la forma de actuar de Dios. Y eso es lo que está entendiendo Asaf. Meditaré en todas tus obras, Señor. No solamente en tus obras de portentos y milagros, sino en tus otras obras, en las cuales guardas silencio y aparentemente no me ayudas, aparentemente te escondes. También voy a meditar en todas tus obras, dice, ¿no? Y tercero, para superar la depresión. Entonces, la reestructuración que hemos dicho, ¿no? Tiene que ver con tres fases, con tres partes. La recordación, la reflexión y ahora vamos a ver, por último, la verbalización. Cuando dice Asaf, hablaré de tus hechos. Hablaré de tus hechos. Necesitamos hablar de lo que Dios hace, de lo que Dios dice en su palabra. Yo quiero hablar, yo quiero verbalizar todo eso, ¿no? El lenguaje, la palabra crea realidades. La vida y la muerte, dice, están en poder de la lengua, y el que lo ama, dice, comerá de sus frutos. ¿Qué es lo que yo hablo? ¿Cuál es el vocabulario que yo estoy usando? Si mi vocabulario es de pura queja, y que no me sale esto, no me sale lo otro, que Dios no me escucha, que Dios no me ama, que mi esposo es así, que mi esposa es asá, que los hermanitos, que el pastor, puras quejas, ¿no? Un vocabulario negativo, todo el tiempo. Entonces, todo eso que yo hablo se va creando en mi realidad. Voy haciendo que mi realidad confirme todo eso que yo estoy hablando. Y no porque como dice la nueva era, lo que tú hablas se va a cumplir, hay una energía que hace que se cumpla, no, sino que al hablarlo yo me predispongo y me condiciono a que eso suceda. Entonces por eso yo tengo que empezar a hablar cosas positivas, y más aún de Dios, cosas buenas de Dios. Miren, y una de las cosas positivas que tenemos que aprender a hablar en momentos de crisis es, miren, la alabanza más bonita, la alabanza más profunda, la alabanza más sentida, no sale en los momentos de prosperidad, en que yo canto alegre y digo gracias Dios porque me diste este carro, me diste esta profesión, me diste este proyecto, gracias. Esas no son las alabanzas más bonitas, ni las gratitudes más profundas. ¿Saben cuál es la alabanza y la gratitud más profunda? La más sentida es cuando yo digo, Señor, gracias por esta enfermedad que yo vivo. Gracias por esto que tú me estás quitando, Señor. Gracias. Gracias por este fracaso que yo vivo. Gracias, Señor. No lo entiendo, no sé por qué, pero gracias. A mí me toca darte gracias, porque yo sé que detrás de todo esto está tu mano. Yo lo sé, Señor. Esas gracias, esas son las gracias más bonitas. Esas son las gracias más sentidas que yo puedo tener. Las más profundas, las que salen del alma, no las que salen de mis sentidos, sino las que salen de mi propio espíritu. Y cuando yo hablo eso, estoy creando nuevas realidades. Estoy haciendo que Dios se meta más en mi vida, que lo sienta más cercano a mí. Hablar, verbalizar todo eso. Entonces, de esa manera yo supero. Miren, nada ha cambiado en mis circunstancias externas. Nada cambió en las circunstancias externas de Asaf. Pero todo cambió en su mundo interior. ¿Por qué Dios no quiere cambiar tu mundo exterior? Porque quiere cambiar tu mundo interior. Y al cambiar tu mundo interior creará otras realidades, otros mundos exteriores, cambiándote a ti. Pero para eso tienes que recordar cosas positivas, sanar las negativas. Tienes que reflexionar por qué suceden las cosas, por qué Dios actúa así. Y tienes que aprender a verbalizar. Es así como se llega al quinto momento, en la que Asaf empieza a partir del verso 14, 15 hasta el 20, a hablar de ese Dios esperanzador. Él empezó con una desesperanza oscura para terminar con una esperanza luminosa, con esa paz esperanzadora que relata todos los siguientes versículos, hablando de un Dios que ama, que libera,
que encabezó con Moisés y Aarón la liberación de su pueblo, que abre caminos en el mar, sendas en las aguas impetuosas. Nada cambió en la vida de Asaf, pero todo cambió dentro de la vida de Asaf. Superó su depresión, a pesar de que no cambió nada en sus circunstancias. ¿Por qué? Porque pudo recordar lo positivo, pudo reflexionar adecuadamente y pudo verbalizar también. Quiero terminar con un poema que para mí es de mucha bendición. He hablado del poeta César Vallejo, que él vivió una adversidad, muchas adversidades, que lo sumieron en esa profunda depresión. Pero quiero hablarles de otro poeta, que también vivió adversidades, y que tal vez más fuertes que la de Vallejo. Sin embargo, él tuvo otra visión de Dios, tuvo otra manera de posicionarse frente al mundo. Y cada vez que yo paso crisis, paso soledades, problemas, momentos difíciles, este poema para mí es de mucho aliento y de mucha fuerza, como lo fue para Nelson Mandela también. El poema se titula Invictus, lo escribió William Henley. Él es un poeta que a los 12 años se enfermó de tuberculosis, que afectó su vida, le tuvieron que cortar las piernas, y casi toda su vida pasó en un hospital, tremendamente limitado, tremendamente agobiado por todo eso, ¿no? Pero él escribe un poema muy bonito, ¿no? Que se llama justamente Invictus, ¿no? Que sirvió de mucho aliento también en la vida de Nelson Mandela. Dice el poema más o menos así, ¿no? Desde esta noche que se cierne sobre mí, dice, oscura como el insondable abismo, yo doy gracias a Dios, bueno, él dice a los dioses, pero yo lo arreglo un poco, a Dios, dice, por mi alma invicta. Es decir, por un alma que no se rindió, que no se quebró, que no renunció, que no se echó para atrás, permaneció invicta esa alma. ¿Sí? Dice, caído en las azarosas garras de las circunstancias, nunca me he quejado ni me he lamentado. Él vivió inválido, postrado en una cama. Él dice, nunca me he lamentado ni me he quejado. A veces yo me quejo por cosas menores, por cosas que no llegan a la milésima parte de eso de él. Él dice, no me he quejado ni me he lamentado. Dice, sometido a los golpes del destino, mi cabeza está ensangrentada, pero dice, sigue erguida. No me agacho, no me rindo, sigue erguida, ¿no? Dice, más allá de este lugar de sombra y de muerte, la amenaza de los años me encontrará y me encuentra sin miedo, dice, ¿no? Sin miedo, ¿no? Y la última frase, la más bonita, ¿no? Cuando dice, no importa cuán estrecho sea el camino, cuán cargada sea la sentencia, Dios es el amo de mi destino y yo sigo siendo el capitán de mi alma. Es un lindo poema que lo escribe un hombre sumido en una tremenda adversidad, pero que no renegó de Dios, no renegó de la vida, no renegó de sí mismo, a diferencia de Vallejo. Llegó a la quinta etapa de Asaf, pudo superar a su depresión, pudo enfrentar estoica y valientemente la vida. Yo empecé esta prédica diciendo, yo no sé cómo están cada uno de ustedes, yo no sé qué vivencias emocionales ustedes están viviendo, yo no sé cuál es el estado anímico, yo no sé qué pensamientos golpean su mente en ustedes. Yo no lo sé, Dios lo sabe. Dios y ustedes, cada uno lo sabe que está viviendo. Yo lo que sí sé es que en la vida de Asaf encuentro 5 momentos por las que pasó Asaf. 5 diferentes estados anímicos y 5 diferentes maneras de verse a sí mismo y ver a Dios. Y yo te pregunto, ¿en qué momento estás tú? ¿Qué emoción es la que más embarga tu corazón en estos momentos? ¿Cuál es la visión que tienes de Dios? ¿De un Dios lejano, indiferente, que no te escucha? ¿Esa es la visión que tienes de Dios? ¿O simplemente ya ni lo miras a Dios, estás sumido en tu propia visión de amargura y de un religioso que viene ya por venir a la iglesia? ¿Qué visión tienes? ¿Has llegado a ese cuarto momento que llegó Asaf, de esa serenidad para confrontarse a sí mismo? ¿Has llegado a ese quinto momento que es el ideal que debemos llegar,
de poder mirar con esa paz esperanzadora la vida, mirar a Dios, aunque mis circunstancias no hayan cambiado. Asaf obtuvo victoria con el Dios en el cual él creyó, y yo lo puedo también obtener. Yo también puedo obtener victoria. Que Dios nos ayude, hermanos, a superar nuestras depresiones y nuestras ansiedades. Que la palabra de Dios pueda reestructurar cognitivamente, ¿no? Hay en el Salmo 119, lean el Salmo 119, es tremendamente terapéutico. Para mí, en los momentos de depresión y de ansiedad, han sido de mucho aliento para mi vida. Dice: mi alma se deshace de ansiedad, dice el salmista. Susténtame según tu palabra, dice, ¿no? Dice: aflicción y ansiedad y angustia se apoderaron de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Es decir, la palabra fueron antidepresivos, fueron ansiolíticos para el salmista. Señor, abre mi entendimiento para mirar tus maravillas, le dice, ¿no? La palabra es terapéutica, la fe es terapéutica, pero tengo que creer. En la Biblia se habla de un término griego que es la metanoia, que es el cambio de mentalidad, que es la renovación mental. Eso es lo que tiene que suceder en mí, aunque no cambien mis circunstancias, para poder yo superar mis traumas, mis complejos, mis problemas, mis depresiones y mis ansiedades. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga a tener victoria frente a la ansiedad y frente a la depresión. Gracias.